Cuando comencé a leer Cumbres Borrascosas pensé que era una novela de amor y aunque en realidad lo es un amor un tanto oscuro, un tanto retorcido, difícil de comprender. Yo realmente no la llamaría así, pero bueno, Emily Bronte escribió su novela allá por 1847 y desde el mismo principio, cuando lo empiezas a leer, te atrapa. Pero conforme vas avanzando en la lectura, te vas dando cuenta de que hay detrás de toda esa historia algo muy inquietante. Un hombre que dejó que el dolor lo consumiera y que terminó convirtiéndose en aquello que tanto odiaba. Eso es Heathcliff, nuestro personaje de hoy. Heathcliff es un niño huérfano que fue abandonado desde pequeño y que fue rescatado por el señor Earnshaw. Él deambulaba por las calles de Londres, si no mal recuerdo, y entonces lo llevan a vivir a la granja del señor Earnshaw. La granja se llamaba Cumbres Borrascosas, de ahí el título del libro, una granja que estaba en los páramos ingleses, y desde que llega Heathcliff a la casa no es visto con buenos ojos. Lo tratan con desprecio, lo maltratan, sobre todo Hindley, el hijo del señor Earnshaw. Pero hay alguien que sí lo acepta, es la hija del señor, se llama Catalina. Y empieza a forjarse una relación entre ellos, una relación muy intensa, que incluso terminan enamorándose. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y crecen, Catalina termina casándose con Edgar Linton, un vecino acaudalado, y lo hace por la posición social. El día en que Catalina acepta a Edgar Linton, que le da el sí, pues, ese día también dice algunas cosas que lastiman a Heathcliff. Además de que él ya está muy lastimado porque lo maltratan mucho, lo tratan con desprecio, todos. Estamos hablando de una novela ambientada allá a principios del siglo XIX. La cultura, las costumbres, todo era muy distinto de lo que es ahora. De modo que Heathcliff termina yéndose de la granja, porque además, un detalle, el señor Earnshaw ya murió. Entonces lo deja a merced de la persona que más lo odia, que lo maltrata, que lo trata de lo peor. Así es que él no ve más remedio que escaparse e irse. Ahora bien, bueno, antes, Heathcliff les decía desaparece y se va, así como así, y no regresa hasta como unos, si no me recuerdo, 3 o 4 años después. Y ya regresa, pero ahora con dinero, con una posición económica distinta, con una mentalidad distinta. Un dinero que en la historia nunca se aclara por qué medios lo obtuvo. Todo indica que no fue por medios muy honestos, pero no lo dice la novela. Heathcliff no es un villano simple. Es un villano bastante complejo. Es un hombre al que la vida lo trató muy mal desde que era muy pequeño. Decíamos, fue recogido de la calle, fue tratado como una persona inferior. Vio como el hombre que lo acogió, el único hombre que lo protegió, terminó muriendo y lo dejó en el desamparo. Todo eso deja marcas. Y eso yo lo entiendo muy bien. Pero lo que Heathcliff hace con esas marcas es lo que me resulta difícil de entender. Porque en lugar de intentar construir algo, a pesar de, dedica su vida entera a destruir. No solo a los que le hicieron daño directamente, sino que a personas inocentes. Incluso, por ejemplo, trama el matrimonio entre su hijo y la hija de Edgar Linton, solo con el único objetivo de arruinarles la vida. Y aunque la novela no lo dice directamente, todo indica
que la muerte de su hijo fue por culpa de él. Entonces, eso para mí ya no es dolor. Eso ya es algo más oscuro. Eso ya es una venganza sin sentido. Así es que al leer la novela a mí me da la sensación de encontrarme con un personaje psicópata, podríamos llamarlo en la actualidad, con serios problemas emocionales, porque, o es más bien por la forma en que él planea todo, con esa frialdad que planea el sufrimiento ajeno, esa incapacidad para sentir empatía por los demás, por los inocentes que va dejando en el camino, pues tirados, a los que va destruyendo. Y les decía, eso ya va más allá del dolor. Eso ya es una mente que se rompió y que ya no tiene remedio. Al menos en ese personaje. Si han visto mis videos anteriores, van a notar algo interesante. Heathcliff no es el primer personaje que analizo y que fue destruido por la venganza. Ya hablamos anteriormente del Conde de Montecristo, hablamos de Pedro Páramo. Ambos planearon su venganza. Fueron o se dejaron llevar por el rencor, por el odio, por el resentimiento. Y al final los dos terminaron con una sensación de vacío. En el caso de Pedro Páramo, su final fue trágico. En el caso del Conde de Montecristo también. Y Heathcliff viene a completar esa trilogía. 3 hombres a los que la vida lastimó profundamente. 3 hombres que eligieron el rencor como respuesta. Y los 3 terminaron igual. Eso creo yo que nos enseña una buena lección. La venganza nunca devuelve lo que se perdió. Solo añade dolor y más ruina. Pero lo más triste de eso, que ese dolor y toda esa ruina no es solamente para aquel a quien el rencor lo carcome por dentro y lo pudre por dentro. Ese dolor se extiende a gente que nada tiene que ver con los problemas que está pasando, con las circunstancias, con las injusticias que sufrió, con el sufrimiento que padeció. Quiero decirle sinceramente que Heathcliff me resulta bastante ajeno. Es algo que yo no puedo comprender. La psicología del personaje es fascinante, sin embargo es algo que yo no puedo comprender porque obviamente yo no pasé por una situación ni siquiera cercana a la que él pasó. Sin embargo, también quiero decir que yo vengo de una familia muy humilde. Yo nací y crecí en pobreza extrema, al menos en mi niñez. No fui alguien que tuviera las mejores oportunidades, pero nunca dejé que eso me hiciera sentir inferior o que me llenara de rencor hacia alguien. Yo entendí algo que quizás a Heathcliff le faltó entender. Las circunstancias son parte de la vida y las circunstancias no te definen. Las circunstancias solamente te pueden definir si tú les das el poder de hacerlo. Recuerdo a un filósofo romano que leí hace un tiempo, Epícteto. Él decía que la gente no te hace daño. Lo que te hace daño es el discurso que tú te cuentas acerca de lo que la gente te hace. Obviamente, en la vida real eso es más complejo de cómo se escucha. Sin embargo, los principios que hay detrás de esa aseveración son sumamente importantes cuando enfrentamos circunstancias adversas. Al final, Heathcliff se da cuenta de que todo lo que destruyó, o más bien, todo lo que construyó para destruir toda esa compleja arquitectura de venganza y destrucción, porque realmente es algo complejo, es algo que él de manera meticulosa va tramando y va construyendo. Todo eso que hizo no tiene sentido.
Catalina, la mujer que amó y que lo abandonó, lleva mucho tiempo muerta. El Señor que lo trajo y que por un tiempo lo protegió también se murió, pero no fue culpa de nadie. Hindley, el que lo maltrataba, ya se murió. Y aquellos a quienes él le sigue haciendo la vida imposible, su hijo murió. Pero a la hija de su enemigo, la hija de Edgar Linton, el hijo de Hindley, están sobreponiéndose a las circunstancias, de modo que se da cuenta que ya nada tiene sentido. De modo que al sentirse rodeado de ese completo vacío, se abandona y se deja morir. Se petatea, decimos aquí en México. Pero hay algo que es esperanzador. La siguiente generación, su hijo adoptivo, a quien por cierto también hizo todo lo posible por arruinarle la vida, su hijo adoptivo es el hijo de Hindley. Y Katy, la hija de Catalina, terminan enamorándose, terminan sanando todas sus heridas, todas las heridas que incluso Heathcliff les provocó. Y entonces ellos finalmente encuentran esa paz y esa felicidad que Heathcliff y sus contemporáneos nunca pudieron encontrar. Bronte con eso nos dice algo interesante. El verdadero amor al final siempre triunfa. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Qué es lo que yo me quedo, con lo que yo me quedo al final de leer este libro? Que está un poquito largo, creo que tiene alrededor de 500 páginas. Medianamente largo. ¿Qué me quedo yo de esta parte? Si tú estás pasando por una circunstancia compleja, difícil, por una situación que está fuera de tu control, estás sufriendo injusticias, cualquier adversidad por la que estés pasando, recuerda, al final, allá, aunque no lo veas todavía, hay una esperanza. La esperanza de que el amor siempre triunfa, de que en medio de tanta oscuridad siempre hay esa lucecita de esperanza. Y que nada más vale la pena que seguir luchando por hacer las cosas bien, por hacer las cosas de manera correcta. Aunque no sepas cómo, aunque no veas la salida. El odio, el rencor, el resentimiento, la venganza, jamás curarán tus heridas. Jamás. Cumbres Borrascosas es una novela de un amor que no es muy bonito. Con un final bonito, sí. Pero es una historia de un amor que duele, que destruye, que deja cicatrices por todos lados. Pero también es una novela sobre lo que pasa cuando uno deja que el deseo de venganza lo consuma. Sin embargo, como les decía, también es una novela de esperanza. Heathcliff pudo haber elegido diferente. O tal vez no. No lo sé, porque quizás también sufrió tantas cosas, de modo que para él ya no fue posible. Pero lo que sí sé es que su historia me deja una pregunta que vale la pena hacerse. Y es lo que yo ya les comentaba. ¿Qué hago con este dolor que llevo dentro? ¿Lo convierto en algo bueno, en algo positivo? ¿O dejo que ese dolor me convierta a mí en algo negativo?
Muchas gracias. Hasta la próxima.